Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Empezamos ayer hablando de un tema precioso, un tema del cual no voy a perder mucho el tiempo para poder comenzar. Es un tema para los que no han estado ayer con nosotros. Hemos estado hablando del nombre de Jesús. Hemos estado hablando del nombre de Jesús. Y para hablar del nombre de Jesús, ayer estuvimos introduciéndonos necesariamente sabiendo qué es lo que es nombre en la Biblia. Estuvimos enseñando que en la Biblia nombre es propósito. Estuvimos viendo diferentes personajes con diferentes nombres que se le pusieron, como fue el nombre de Jacob, el tramposo, el suplantador, como fue el nombre de Benjamín, el cual su mujer Raquel, al dar a luz la vida de Benjamín, le había puesto por nombre Benoni, y realmente lo estaba maldiciendo, ya que Benoni significaba tristeza, hijo de aflicción. Pero Jacob, alguien entendido los nombres, dice que le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significaba hijo de mi mano derecha. Así que estuvimos viendo que nombre en la Biblia es propósito. Aún Dios le cambió el nombre y dice que le puso a Jacob el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Usted vio a Jacob luchando con Dios y Dios le cambia el nombre y Dios le pone el que lucha con Dios, pero no es el que lucha al lado de Dios, sino es el que lucha contra Dios. Así que yo no sé si el primer nombre o el segundo cuál es mejor, pero al fin vemos a un Jacob, vemos a un Israel luchando contra Dios, y luego vemos la generación que se desata a través de Israel como el pueblo. Vemos a un pueblo luchando contra Dios. Vemos a un pueblo que retiene lo que Dios quiere hacer. Así que Israel representa a todo el pueblo. Y Israel representa a la iglesia, ¿o no? Claro, el pueblo de Israel hoy representa a la iglesia. Así que cuando vemos algo en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que vive hoy la iglesia. Por eso hoy cantamos, canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, porque somos figura del pueblo de Israel. Así que todo lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel, hoy lo está viviendo la iglesia. Dice el apóstol Pablo que es sombra y figura, y que lo que ellos padecieron es para que nosotros aprendamos. Así que quiere decir que entre usted y yo también hay un Israel. También hay alguien que está luchando contra Dios. Cada vez que estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en verdad lo que estamos haciendo es luchando contra Él. Cada mañana y cada tarde Dios está luchando con nosotros. Su palabra y el Espíritu Santo está luchando contra nosotros para que nosotros podamos aceptar su nombre. O sea que hay veces que la lucha es más que contra los demonios, a veces que la lucha es contra nosotros mismos. Por eso su palabra es una espada que nos tiene que atravesar. Su palabra es una espada que nos tiene que vencer. Así que ¿está dispuesto esta mañana a ser derrotado? Yo le digo una cosa, es mejor ser derrotado por el Señor que ser derrotado por Satanás. Es mejor ser derrotado por el Padre a que el enemigo te derrote. Toda derrota que te hace el Padre es para llevarte a algo mejor. ¿O acaso el Padre te va a hacer daño? El Padre jamás nos va a hacer daño. La palabra de Dios no nos puede hacer daño. Decía David, decía, tus mandamientos son mi delicia. Aunque a otros los mandamientos de Dios no lo quieren ni escuchar. Pero alguien que es hijo de Dios, nunca Dios te va a destruir tu vida, nunca Dios va a venir a matar tu vida. Lo que Dios haga matar es para hacerte resucitar en vida y en abundancia. Así que está dispuesto a dejar de luchar con Dios y dejar que Dios pueda ser el que gobierne nuestra vida. Por eso en esta mañana quiero continuar con este tema. La verdad que es un tema profundo, es un tema que me ha tocado, la verdad, luchar con Dios para poder tragarme este mensaje. La verdad que es un mensaje sólido, pero es lo que la iglesia necesita hoy. La iglesia ya no necesita chuchería, necesita un alimento sólido para alcanzar la estatura que tiene que alcanzar.
pero claro, tiene que ser con la ayuda de Dios, porque si no, usted no va a entender nada, me va a apagar la radio y se va a aburrir. Pero si usted es una persona entendida en el Espíritu, es una persona que tiene llamado, va a abrir en esta mañana su oído espiritual, su oído bueno. Así que le pido hoy que me pueda escuchar con el oído bueno para poder entender esto. El nombre de Jesús. Entonces entendimos que nombre en la Biblia es propósito. Nombre en la Biblia es propósito. Entonces cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando del propósito de Jesús. Lo que a nosotros nos va a hacer salvo, lo que a nosotros va a salvar nuestra vida y va a transformar nuestra vida, no va a ser Jesús, sino va a ser el nombre de Jesús, el propósito que hay en Jesús. Porque Jesús hay mucho en la tierra, ¿sí o no? Mi hermano se llama Jesús, pero no me va a salvar él. Me va a salvar a mí el propósito que hay en la vida del Hijo de Jesús. ¿Me entienden esta mañana? Porque dice que su nombre ha sido puesto sobre todo nombre. La Biblia me habla del nombre. La Biblia, necesito hacerle caer en esta mañana algunas vendas que tenemos los evangélicos. Mire usted, yo no he encontrado en la Biblia, en ninguna parte, no he encontrado en ninguna oración de los apóstoles terminando orando en el nombre de Jesús. Claro, usted me va a decir en esta mañana, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Está cambiando la doctrina? No. Lo que le quiero enseñar es que hay cosas que hacemos religiosamente. En ninguna parte en la Biblia terminan los apóstoles orando en el nombre de Jesús. Claro que el Señor dijo, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Pero ahora vemos el nombre de Jesús y el nombre del Señor, del Hijo de Dios. No es solamente Jesús, se muestra de tantas maneras en la Biblia. Dice que Jesús es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida, mi nombre es el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en el Apocalipsis, habla y dice el Señor, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel, yo soy el verbo. En Isaías se presenta como su nombre admirable, su nombre es consejero, su nombre es príncipe de paz. O sea, con perdón, el nombre del Señor tiene muchas figuras. ¿Qué le quiero decir con esto? Vamos a tener que aprender más sobre el nombre. Porque establecer el nombre del Señor en la tierra no nos va a alcanzar con llevar una pegatina de Jesús en el coche o poner Jesús en la puerta de la casa o juntarnos en la plaza de retiro y ponernos con carteles que digan Jesús. No vamos a establecer el nombre de Jesús con eso, sino que vamos a establecer el nombre de Jesús conociendo el propósito que hay en Jesús. Pero vemos una falta de conocimiento hoy de la palabra y de lo que es el propósito de Jesús. Como dije ayer, usted dirá, no, pero el Evangelio no es tan complicado, el Evangelio es para los niños. Claro, el Señor dijo, gracias Padre porque escondiste esto de los sabios y se los has dado a los niños. Pero ¿qué quiere decir con los niños? ¿Qué quiere decir el Señor que seamos como niños? Porque los niños están a cero, los niños están para aprender. Por eso el Señor dice, tenemos que nacer de nuevo, nos tenemos que resetear, nos tenemos que formatear, dicen algunos, nos tenemos que empezar del principio como niños para aprender en Dios. Y para eso hay que dejar muchas estructuras y mucha fortaleza. Para establecer el nombre del Señor vamos a tener que dejar toda raza y toda cultura, aún todo sexo, porque hay hombres que tienen el sexo por delante. Ayer dije que el 99,9% de los que me escriben y me escuchan aquí en la radio son mujeres. Así que si yo el día de mañana tuviera que levantar a alguien para ejercer ministerio, la verdad que levantaría mujeres. Porque son las que están aprendiendo. Los hombres no sé dónde están. Quizás ellos están muy ocupados en sus cosas. Por eso Dios no busca hombres ni mujeres. Dios lo que busca son niños. Gente que está dispuesta a aprender. Gente que está dispuesto a hacerlo todo por su palabra. Va a haber que dejar todo para servir a Dios.
Dios no va a usar a cualquiera. Dios va a usar a aquel que está dispuesto a dejar todo, raza, cultura y sexo. Ahora vamos a tener que aprender de su palabra. Vamos a tener que abandonar nuestras culturas. Esta mañana estaba tomando un café en el bar y me dijo una mujer, no sé qué me escuchó hablar y me dijo, ¿eres uruguayo? Y le dije, no, soy argentino. Mi nacionalidad es argentino. Ah, no, entonces nada. Y yo le dije de broma, no, pero los uruguayos son una copia de los argentinos. No, ¿qué dice? Se enojó y todo la mujer. Yo estaba de broma, porque en verdad no soy ni argentino, ni español, ni deseo ninguna nacionalidad, ni americano. Hay algunos que se matan por ser americanos, pero no somos ni argentinos, ni americanos, ni de raza, ni somos gitanos, ni payos. Somos de una nación que no es de esta tierra. Prácticamente somos extraterrestres. Así que cuando usted le digan, usted parece raro, usted parece un extraterrestre, sí, no soy de esta tierra. Somos de la tierra del Señor, somos de la nacionalidad santa. Somos de una nueva criatura, una nueva creación en Dios. Pero para eso vamos a necesitar que la palabra entonces nos renueva, la palabra nos formatee, la palabra nos transforme. Así que así como me ha estado transformando este mensaje del nombre del Señor, me ha costado digerirlo y sé que le va a costar a usted también digerirlo, pero vamos a entrar en la palabra del Señor. Porque como le dije, los evangélicos usamos mucho el nombre del Señor y algunos sin entender el nombre. Pero hay que entender el nombre porque el nombre solo, la gramática sola no nos va a salvar. Hemos enseñado un evangelio tan light, tan suave a la gente que le hemos dicho, di que Jesús es tu Señor y ya eres salvo y ya está todo acabado en tu vida. Di Señor con tu boca Jesús y las cosas verán cómo cambian en tu vida. Y en verdad le hemos engañado y no le hemos mostrado a la gente la letra pequeña. Y la letra pequeña es que cada día tenemos que llevar su nombre, es que cada día tenemos que llevar su cruz, es que cada día le tenemos que entregar la vida al Señor, cada día tenemos que confesar su nombre y su nombre se tiene que hacer cada vez el nuestro. Por eso a ver si me ayuda el Espíritu Santo y usted me ayuda en esta mañana y podemos entender su voluntad. Porque el Señor dije, todo lo que pidieres en mi nombre, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, claro, nosotros pedimos todo en el nombre de Jesús. Pero fíjese lo que dice Primera de Juan 5:13, y ya entramos al tema. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, nosotros creíamos que todo lo que pidiéramos al Señor, Él nos lo iba a dar. Pero aquí me dice la letra pequeña que lo que pidamos tiene que ser conforme a su voluntad. Lo que pidamos en el nombre. Así que ese nombre vamos a tener que conocer cuál es ese nombre, cuál es la voluntad y cuál es el diseño de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Para qué? Para que no gastemos saliva, para que no gastemos palabra. Hasta ahora lo que hemos hecho ha estado bien. Yo no puedo decir que lo que hemos hecho en la iglesia está mal, porque si no, no valoraría ni honraría el trabajo de muchos hombres. Pero tenemos que reformarnos, tenemos que evolucionarnos en Dios. Usted sabe qué ejemplo le puedo poner. Yo pensaba ayer, hasta un tiempo las ventanas de madera, de hierro, eran buenas, pero luego salió algo mejor, las ventanas de aluminio, pero luego salió algo mejor, las ventanas de PVC. Y luego salió algo mejor, el cristal doble. O sea que el primero no estaba mal, hizo el avío, como decimos, pero viene algo nuevo. Y Dios está haciendo algo nuevo en este tiempo. Y gracias les doy al Padre que nos está dando creatividad para poder enseñar lo nuevo que Él
Él quiere hacer sobre su iglesia. Entonces, dice la palabra de Dios, y nos metemos fuertemente en Efesios 1:21. Dice que su nombre lo ha sentado al Hijo de Dios en los lugares celestiales y lo ha puesto sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un nombre que es sobre todo nombre, es un nombre que está sobre cualquier nación, sobre cualquier continente. Y cuando hablamos de nombre hemos dicho que es diseño y es propósito. O sea que su diseño y el propósito que tiene de Dios está sobre todo principado y sobre toda potestad. Dice que toda rodilla se va a doblar bajo su nombre. Pero ¿sabe por qué Dios no ha hecho todavía eso? Porque está esperando que su iglesia tome el lugar. Porque Dios, cuando quiera que toda rodilla se doble, toda rodilla se dobla. Pero Dios está esperando a usted y a mí. Dice que la paciencia por nosotros está esperando Dios. Que nosotros nos levantemos y que tomemos el lugar. Porque hay gente que se va a arrodillar voluntariamente y hay otra gente que Dios la va a tener que arrodillar. Pero yo te quiero mostrar el propósito del nombre de Jesús en esta mañana. Nos toca a nosotros enseñar el propósito. No son los ángeles que van a descender y te van a decir, te van a mostrar el propósito. La iglesia dice que ha puesto a la iglesia para que por medio de la iglesia podamos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. Así que usted es parte de la iglesia. Yo quiero que en esta mañana usted pueda tener una estima de lo que usted es en Dios. Si no valoramos, si no creemos lo que somos en Dios, no podemos tomar el lugar. Dios quiere traer una alineación, Dios nos quiere situar en el lugar que somos como iglesia, pero se lo tiene que creer usted. Usted tiene que tomar el lugar que tiene. Por eso le he dicho que a veces luchamos con Dios hasta para posicionarnos en el lugar donde Dios nos quiere poner. Y dejamos que las emociones, que las cosas del alma, que las situaciones de esta vida nos cambien nuestra manera de pensar o de lo que Dios ha dicho que somos. Para eso hay que tener un grado de madurez, para pararse firme en lo que Dios me ha dado. Para eso hace falta unas buenas proteínas de la palabra de Dios. Por eso usted lo que está haciendo aquí, usted se está alimentando, usted se está fortaleciendo para que comiendo la palabra de Dios usted se pueda mantener. Por eso es mejor que usted en la iglesia que usted esté, que usted lo alimenten con la palabra, que usted lo alimenten con palabra sólida. Si le dan leche, lo único que va a hacer es dejar de llorar. Pero si le dan un alimento sólido, usted va a poder pararse y tomar lo que le corresponde en Dios. Por eso nuestro anhelo es que todas las iglesias puedan entender lo que Dios está haciendo, que todos puedan crecer en la palabra de Dios. Hemos hecho tantas cosas dentro de la iglesia y hemos dejado la palabra de Dios, hemos dejado de alguna manera la escritura. Claro que antiguamente la iglesia tradicional ha sido tan religiosa la palabra que la gente empezó a aborrecer la palabra de Dios porque no tenía vida, pero hoy está tomando vida la palabra de Dios. Yo hay iglesias que he ido, me han invitado a iglesias y he escuchado un versículo en toda la reunión. El resto cantan, danzan, hacen obra de teatro, algunos hasta usan enseñanza de, no sé, no voy a hablar, no vaya a ser que afecte directamente a alguna persona, pero usamos tantas herramientas para edificar la iglesia. Y lo primero que es la palabra de Dios, que dice que es una antorcha que alumbra en la oscuridad. Dice que es martillo que quebranta la piedra. La dejamos ahí aparcada la Biblia. Y es la primera que tenemos que usar. Por eso hoy Dios está devolviendo
le está devolviendo vida a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Tiene que haber enseñanza y claro, tiene que haber revelación. Porque si no hay revelación, la palabra en verdad aburre. Yo he estado viviendo en Francia un año y Dios bendiga ese país y Dios traiga una revolución. Pero iba a una iglesia entre que entendía poco el idioma. La gente se dormía en los bancos. Encima era por la mañana la reunión. Y la gente con gafas y todo se dormía. No sé para qué va a la iglesia la gente así. Y eso que son evangélicos. Y nosotros criticamos a otra religión. Y a veces somos iguales. Porque si la palabra de Dios no tiene vida, si no es eficaz, la gente se aburre. Pero claro, vamos a necesitar entonces la revelación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios tiene revelación, nadie se puede dormir. Y si se duerme alguien con la revelación, es un problema. Había un hombre que se durmió en medio de la revelación. Pablo estaba enseñando en un aposento alto y dice que había un hombre que estaba en la ventana y se les dormían los ojos, porque Pablo llevaba varias horas enseñando. Pero Pablo tenía revelación en la palabra, ¿o no? Pablo había estado en el tercer cielo, dice que había sido llevado, dice que Dios le había mostrado hasta cosas que no se le podían contar a los hombres. Así que no creo que sea aburrido escuchar a Pablo. Sin embargo, había un hombre que se estaba durmiendo. Un hombre que se duerme ante la revelación no tiene arreglo. Pero bueno, no me quiero ir del tema porque hay poco tiempo. Entonces en esta mañana, en esta poderosa mañana, el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito del nombre del Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor entonces con nosotros en su nombre? Escuche la palabra de Dios. Efesios 1. Vamos a leer a partir del verso 8. Dice, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? ¿Qué se ha propuesto el Señor? ¿Qué se ha propuesto el Padre en Jesús? Escuche bien, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿qué quiere hacer Jesús? ¿Qué quiere hacer el Padre en Jesús? ¿Qué quiere hacer el Padre en el nombre? ¿Cuál es el propósito y el diseño de Dios en Jesús? Es de reunir todas las cosas. Dios crea al hombre. El hombre pierde el diseño, el hombre pierde la dirección. El hombre empieza a buscar su propio camino. El hombre empieza a perder el gobierno de Dios. Ahora Dios dice que quiere reunir todas las cosas. O sea que el hombre tiene que volver a estar bajo el gobierno de Dios. Y para eso Dios pone a Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, porque es necesario que Él esté a la cabeza, dice, hasta que todas las cosas sean sometidos bajo sus pies. Y lo primero que tiene que ser sometido, dice que es su cuerpo y es la iglesia. O sea, dejemos de mirar para los lados, dejemos de distraernos, vamos a salvar las almas, no, vamos a salvarnos primero nosotros. Vamos a establecer el nombre de Dios, porque es necesario que su cuerpo vaya tomando el orden. ¿Por qué digo esto? Porque todavía se ve que la iglesia no tiene la unidad que tiene que tener. No vemos que la iglesia tenga la cabeza que tiene que tener. La iglesia hoy, hablando bien, la iglesia hoy tiene que trabajar por la unidad. Tenemos que trabajar para que la cabeza sea puesta a la cabeza. Claro que para eso hay que cortar algunas cabezas. Eso es lo difícil, que para establecer la cabeza hay que cortar algunas cabezas. Y eso, menos mal que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la palabra de Dios. Lo va a hacer la palabra de Dios, en este tiempo va a cortar algunas cabezas. El otro día, la semana pasada, le hablé de Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista?
para hacerlo rápido y corto. Juan el Bautista, viene Jesús con el ministerio. Dice Juan, viene otro mayor que yo. Sin embargo, cuando Juan reconoce a Jesús, no deja el ministerio automáticamente, sino que él continúa paralelamente al ministerio de Jesús. Y Juan el Bautista no se pone bajo el ministerio de Jesús. Sin embargo, unos discípulos que estaban con Juan el Bautista se van con Jesús. Ahora Juan el Bautista, Dios lo respaldaba, pero cuando vino Jesús y Juan no se puso bajo el ministerio de Jesús, Juan perdió el respaldo de Dios. Y dice que Juan fue encerrado. Y Juan pierde la visión, ya no entendía como antes entendía que él era el Hijo de Dios. Y luego Juan el Bautista manda a los discípulos que le quedaban y le dicen, pregúntele si es él el Cristo o va a venir otro. Primero pierde la visión y luego dice que es decapitado. Porque si nosotros no estamos acomodados a la cabeza que es Cristo, es posible que luego perdamos nosotros la cabeza. Así que agárrese bien la cabeza en esta mañana y vamos a ver la palabra de Dios. Entonces, su propósito en Jesús es de reunir todas las cosas. En este tiempo, todas las cosas tienen que ser reunidas en Cristo y establecer a Cristo como la cabeza. Porque dice que su nombre es sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero esto lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Porque hay cristianos que están todavía en la cuerda floja. Queremos un poco a Cristo y un poquito para el otro lado. Vamos a tener que definir. En este tiempo hay muchos hombres que se van a tener que definir en quién creen y quién es la cabeza. Ay Dios, porque si dice la palabra que si no es conmigo, somos contra Él. Si no somos con Él, somos contra Él. No es que yo no le hago mal a nadie, yo mis cosas. No, nos vamos a tener que definir. Usted se va a tener que definir de qué bando está, en qué lado está. Porque Dios lo que va a hacer es reunir todas las cosas en este tiempo. Y encontramos varios versículos, le quiero mostrar un par de versículos de ellos. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, verso 12, habla de la obra de Dios, lo que quiere hacer en este tiempo. Y mire lo que dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. ¿Qué va a hacer? Los va a juntar y los va a reunir. Nos tiene que congregar el Señor bajo un solo nombre. Ahora, ¿cómo nos va a congregar? ¿En un lugar geográfico? No. En un lugar espiritual. Nos tiene que juntar y nos tiene que congregar. Ahora, pero esto es para Israel, no, esto es para el pueblo de Dios, esto es para la iglesia. Israel es figura de la iglesia. Por eso cantamos y danzamos, canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, porque somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel. Ayer enseñamos sobre Israel, que representa a la iglesia. Israel, que significa el que lucha con Dios. A los que luchan con Dios son los que el Señor ha venido a buscar, a los perdidos, a las ovejas de Israel, dice la palabra. Ahora mire otro verso, Ezequiel 20:34, os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Hay veces que el Señor nos tiene que sacar de los pueblos. Primero nos saca del mundo. Mire lo que pasó al pueblo de Israel. Primero el Señor los saca de Egipto, que es figura del mundo, y luego los tiene que sacar de los pueblos en que se metieron y de las culturas que estaban tomando. A los cristianos a veces nos pasa igual. Primero Dios nos salva, nos rescata y después nos tiene que sacar de las culturas, nos tiene que sacar de los pueblos que nos metemos. Estamos hablando en figuras espiritual. Y los reuniré en tierra que está esparcido. ¿Cómo lo hará? Dice, con mano fuerte y brazo extendido. Mano fuerte. Ahora la mano en la Biblia es figura de los 5 ministerios. Los 5 ministerios del Señor, los que usa para sacar a los hombres
Ahora con mano fuerte, dice la palabra de Dios. Dios nos puede sacar con mano fuerte o con mano floja. Dice la palabra que los entendidos resplandecerán como la luz. Ahora nosotros las cosas las podemos aprender o por revelación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Revelación. Porque nosotros al caminar por la revelación vamos rápido, vamos al ritmo de Dios, caminando sobre la revelación. Pero el que no entiende la revelación tiene que aprender a golpes. Hasta que no se pega contra una pared y tú le dices, no, por ahí no vayas porque por ahí ese camino no es bueno. Hasta que el hombre no va por ese camino y se choca contra una pared, es ahí cuando dice, es verdad, entendí, por ahí no había que ir. Entonces o aprendemos por revelación o aprendemos por golpes. Ahora estamos en un tiempo en que ya no podemos perder el tiempo de aprender por golpes. Es un tiempo donde la iglesia ya tiene que empezar a correr, donde la iglesia tiene que caminar de una manera más rápida. Pero habrá gente que no vaya a caminar a la velocidad que tiene que caminar. Entonces hay gente que va a aprender a golpes. Ahora enseñamos también hace tiempo que no toda la iglesia va a estar preparada cuando el Señor venga. De cierto, hay gente que se va a quedar. Cuando el Señor venga y se manifieste, hay gente que no va a ser transformada, sino que hay gente que le va a faltar proceso. Y dice el Señor que se va a quedar. ¿Me está entendiendo? Ahora, déjeme mostrarle en Sofonías capítulo 3. Estamos hablando de que el propósito del Señor es reunir todas las cosas. Sofonías capítulo 3. Sofonías 3:1. Dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Es tremenda esta palabra, parece condenadora. Y usted dirá, no, pero eso es para el pueblo de Israel. Claro, lo que nos conviene lo tomamos y lo que no nos conviene no lo tomamos. Las promesas sí, las exhortaciones no. Esta palabra es para todo. Y fíjese que la palabra dice sus príncipes. Y cuando dice sus príncipes, los principales son las cabezas. Hay muchos hombres que van a tener que agachar la cabeza. Porque sabe lo que pasa a los que no se agachan la cabeza. Son leones rugientes, dicen. Es tremendo. Sus profetas son livianos. Yo, en los años que llevo de evangelio, he visto muchos profetas. Y yo soy profeta. Y claro, algunos me han dicho, no parece profeta. Claro, porque los profetas que conocen son los profetas que le dicen cosas lindas. De aquí a un año te compras un 0 kilómetro. De aquí en 2 años vas a crecer. Claro, a la gente le gustan esos profetas que vienen y te dicen, Dios te lleva a las naciones, Dios te levanta como profeta, Dios te levanta como apóstol, Dios. Y de los profetas que yo he escuchado, mire que he visto y he escuchado muchos profetas, poco y puedo decir 0,0,1% se puede haber cumplido lo que yo he visto en gente. Y no porque la gente se haya ido al mundo ni que haya abortado la profecía, sino que está en la iglesia, pero está peor que antes, porque había creído una profecía pensando que era de Dios y la gente fue desilusionada. Mucha gente se ha ido de la iglesia pensando que la iglesia es mentirosa por causa de esos profetas que se han levantado. Ahora si usted ve el currículum de los profetas, se han levantado solos. Yo creo que en una iglesia alguien no tiene que recibir profecía, si el pastor no lo aprueba. Porque el primero que sabe lo que va a pasar en la vida de una persona es el pastor.
no hace falta ser profeta. Los padres saben sus hijos cómo son. O sea, si viene un profeta y a ti te dice, tú eres un pastor, yo veo en ti un pastor, yo veo en ti un evangelista, pero si tu pastor no lo ve, no recibas al profeta. Porque el que reconoce ministerios dentro de una iglesia es el pastor. El padre de la casa es el que tiene la autoridad para reconocer a una persona. El padre de la casa es el que conoce a la persona. El padre conoce a los hijos. Entonces el que tiene que reconocer un ministerio tiene que ser el pastor. Claro, por eso hay mucha gente que se ha levantado, se ha ido a las naciones, ha montado una iglesia, porque un día recibió una profecía, pero no está respaldada por Dios. Dios respalda al pastor de la casa. Eso sí que lo podemos saber, que Dios respalda al pastor de una casa, y el que unge tiene que ser el pastor, el que reconoce tiene que ser el pastor a su tiempo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dios va a reunir a todas las cosas en este monte. Este monte Jesús. Este monte que dice la palabra de Dios es el tabernáculo. Y para eso me voy a saltar rápidamente porque el tiempo es corto. Jesús también en la palabra es figura del tabernáculo. Y el tabernáculo, usted sabe, es el tabernáculo de reunión. Es donde la gente nos vamos a congregar con el Señor, en ese tabernáculo que Dios está armando. Deje mostrárselo entonces por la palabra de Dios, rápidamente. En Sofonías no puedo seguir con lo de Sofonías, pero dice que Dios va a reunirnos. Ahora hay gente que Dios la va a reunir después de la tribulación. Mire, Apocalipsis capítulo 13, verso 13, Apocalipsis 13, verso 6. Apocalipsis 13, verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice que se levantó este anticristo, esta bestia, para blasfemar sobre el nombre y de su tabernáculo. O sea que el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesús, tiene que ver con el tabernáculo. Ahora le voy a mostrar otro verso más. Apocalipsis 21, verso 3. Porque el tabernáculo es Cristo, me habla la Biblia. Y luego Cristo, nosotros somos parte del tabernáculo, somos el cuerpo de Cristo, somos la construcción de ese tabernáculo. Dice, oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Yo creo que hay varias lamparitas que se han encendido en esta mañana. El tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. O sea que Dios nos está reuniendo en ese tabernáculo. Dios nos está reuniendo en el diseño, en el nombre de Cristo. Dios nos está reuniendo en su nombre. El nombre hemos dicho que es diseño y es propósito. Y Dios nos está reuniendo en ese diseño y en ese propósito. Porque hay uno solo, ¿sabe? No hay muchos caminos, como dicen algunos. Todos los caminos llevan a Roma. Eso es incorrecto. Hay un solo camino que nos lleva al Padre. Hay un solo camino que nos lleva al diseño correcto. Y ese es Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que profundizar y conocer aún más, para que la iglesia llegue a ser una sola y llegue a ser un solo tabernáculo en Dios. Mire lo que dice Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión de delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿A dónde nos habla el Señor entonces? Cuando estemos alineados en el tabernáculo. Mucha gente dice,
a mí me habló el Señor. Yo digo como dice mi apóstol, me ha hablado una vez o dos veces, cuando me levantó y cuando me mostró la visión que tenía que hacer en el ministerio. Dios no nos habla tantas veces. Dios nos dice, quiero que hagas esto, quiero que lleves a la iglesia a la unidad, quiero que hagas esto. Y tenemos que caminar en esa palabra. Pero hay gente que le habla al Señor todos los días. Me habló esta mañana el Señor, sí, estaba tomando el cafecito y me dijo que viniera a tu casa. Y no quiero romper con esto la comunión que alguien pueda tener, pero que cuando el Señor habla, el Señor habla. Cuando el Señor habla, mejor que seamos obedientes, porque no nos va a volver a hablar hasta que cumplamos la primera palabra que nos ha dicho. Quizá usted diga, hace tiempo que no me habla el Señor, pero tú te tienes que preguntar, la última vez que me habló, ¿le he respondido? ¿He caminado en la dirección de la que me habló, que me mostró? Porque claro, no siempre habla. Quizá usted diga, a mí nunca me ha hablado el Señor, pero quizás te mostró algo, te mostró de alguna manera una visión, o te mostró con la palabra, porque Dios habla a través de la palabra también. Dios habla a través de un pastor, Dios habla a través de un pastor, voy a decir, no voy a decir de cualquier profeta. Mejor que Dios te habla a través de un pastor, de tu padre. Entonces pregúntate, ¿le he respondido al Señor de la última vez que me habló? ¿He caminado en la dirección que me habló? Porque es posible que Dios no te hable si tú no has escuchado la última vez que te habló. Entonces Dios nos muestra cosas. Dios nos dice que caminemos en esa dirección. Quizás Dios te habló a través de tu pastor y te dijo, hermana o hermano, tú tienes que estar en esta posición de la iglesia. Y quizás tú nunca tomaste esa posición y ahora estás diciendo, ¿por qué Dios no me habla? Es porque primero tienes que posicionar, es que tienes que ser fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Dios obra de esa manera. Ahora, el propósito de Dios en Jesús es reunirnos. Apocalipsis 7:3, y con esto ya voy a terminar. Porque todos vamos a terminar en ese tabernáculo. Hay gente que será procesada, hay gente que, como he dicho, no será transformada en la primera venida, sino que será transformada para la segunda. Dice Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que el Señor puede extender el tabernáculo, que es el nombre, puede extender el tabernáculo hoy sobre nosotros, o lo puede extender como sale aquí después de la gran tribulación. Pero Dios está extendiendo su tabernáculo hoy sobre tu vida. Hoy Dios, a través de esta palabra, está extendiendo su nombre, está cubriéndote, está poniéndose sobre cabeza sobre tu vida. Y eso es lo que quiere hacer Dios en la iglesia de hoy. Quiere ponerse sobre la cabeza. ¿Está listo entonces para que Dios sea la cabeza? ¿Está listo entonces para que pueda llevar el nombre de Dios sobre su vida? Que no hace falta llevarlo con una pegatina en el coche, que también lo puede poner si tiene coche, pero está entendiendo ahora el diseño de Dios, que es más profundo de lo que nos habían enseñado. Prepárese para las cosas nuevas que Dios está haciendo. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.